Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecito con Dios. Espero que ya hayas preparado tu tecito bien calientito. Puede ser de manzanilla, de menta. Bueno, últimamente mi favorito es el de lavanda. A veces le agrego un poquito de anís o de menta y esa combinación me gusta muchísimo. Hoy quiero compartir un tema que en lo personal Dios ha estado usando para confrontar profundamente mi corazón. Y le he titulado a este episodio ¿Qué hago cuando creo que nadie me ve? Antes de comenzar, quiero decirte algo muy importante. No estoy hablando para juzgar a nadie. No vengo a señalar a nadie. No, todo lo contrario. Este mensaje nació primero en mi propio corazón. Dios comenzó a hablarme a mí antes de compartirlo contigo. En estos días el Señor me ha estado mostrando la importancia de la identidad del cristiano, porque no basta con decir soy creyente o voy a la iglesia. Nuestra vida debe reflejar a Cristo tanto dentro como fuera de la iglesia. Hay un versículo que me confronta muchísimo que es Santiago 1:26 y este dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? La verdadera fe no consiste solamente en asistir a un culto, levantar las manos, cantar, conocer la Biblia. La verdadera fe se demuestra en la manera que hablamos, en cómo vivimos, en cómo tratamos a los demás. Entonces vino a mi corazón una pregunta que no he podido dejar de pensar. ¿Qué hago cuando creo que nadie me ve? Santo, si yo cojo un cuaderno y empiezo a escribir. ¿Qué hago cuando no estoy en la iglesia? ¿Quién es Elena cuando no está ya en la iglesia reunida con los demás hermanos, cuando están ahí, que están en adoración, que están escuchando al pastor? ¿Qué hace? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace Elena cuando no estoy en la iglesia? Cuando no estoy en un culto de oración, cuando el pastor no está presente, cuando mi familia no me observa, cuando estoy completamente sola y creo que nadie me ve. Porque la respuesta a esta pregunta revela quién soy realmente. Y quiero abrir mi corazón contigo. Hace algunos años yo iba al culto y cantaba, adoraba y escuchaba la palabra y todo. Pero al salir del servicio muchas veces terminábamos por allá, pasábamos de camino a un bar-restaurante y que un tequila o con una copa de vino y muchos dirán, pero es que Elena, no sea religiosa, tampoco tomarse una cerveza es malo, tampoco tomarse un vino es malo. Ojo, no estoy juzgando a nadie, lo digo desde a mi conciencia. Empezó a hablarme, a decirme, Elena, eso no está bien. Recuerda quién eres tú. Recuerda qué es tu cuerpo. Esta carne que está aquí, que vemos carne, pero sin embargo esta carne, aquí hay un templo. Y es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué le estamos dando? A tomar, a comer, con los pensamientos, con lo que hablamos. Y de verdad, lo repito, no estoy hablando de condenar a nadie. Respeto quien piense diferente. Simplemente llegó un momento en que el Espíritu Santo comenzó a incomodar mi corazón y sentía que Dios me decía, Elena, hay cosas que ya no corresponden con la vida que estoy formando en ti, ¿sí? Porque yo estaba dejando que Dios me formara. Y le voy a decir una cosa, yo toda la vida, desde muy chiquita, recuerdo que yo siempre buscaba, a pesar de que, mi historia, que la escribí en mi primer libro, El poder de una decisión, y en los otros libros cuento siempre un poquito de mí, yo nací y crecí en una familia
católica, que no, tampoco critico la religión católica, de allá vine, pero habían cosas que definitivamente no iban conmigo, pero desde chiquita mis papás, mi papá, no sé, por alguna razón, tal vez nunca me llevó a la iglesia. Mi mamá siempre estaba ocupada, cuando podía, ahí yo los veía rezando el rosario, ponían la misa. Mi mamá por sus hijos que eran especiales, tal vez era la excusa para no ir a la iglesia, pero la escuchaba siempre por radio, la misa y todo. Pero había una tía que llegaba y me llevaba a la oración. Allá por una casa me llevaba a una oración, a veces a la iglesia. Y ya después yo sentía como la necesidad de buscar. Yo vengo después y me caso muy joven y tengo como esa necesidad de buscar. Yo escuchaba a otros pastores, a veces quería ir a otra iglesia. Era como esa cosita dentro de mí que siempre he buscado de Dios, de la palabra. Mas, sin embargo, no fue hasta este año pasado, ya con 55 años, que en diciembre, por invitación de una de mis hijas, empiezo a asistir a unas vigilias de madrugada. Y es cuando realmente empiezo a tener eso, a pesar de que el año pasado yo tuve mi bautizo, yo me bauticé ya consciente, un bautizo donde yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy recibiendo y de lo que ahora debo de entregar. Y no fue sino hasta diciembre cuando en esas vigilias yo empiezo a entender cómo Dios me venía hablando todas las madrugadas, cómo Dios empieza a leerme a través de su palabra. Y entonces me doy cuenta que Dios me está formando. Y recuerdo cuando iba manejando y alguien se atravesaba en el camino y qué fácil que era reaccionar con enojo, ¿verdad? Ay, este tal por cual que se me atravesó. Ay, ahora yo a veces voy manejando y le digo a mi esposo o a mi esposo manejando y pasa algo así. Yo le digo, mi amor, recuerda quiénes somos nosotros ahora. Recuerda, porque qué tal que nosotros queremos llevarle la palabra a alguien, hablarle de un consejo a alguien y de repente ese alguien que anda ahí medio por el mundo y pasa y nos escuchó gritarle a alguien en la calle, va a decirte, ay, pero y estos me predican a mí aquí, pero allá vea cómo están actuando. Entonces es tener siempre el cuidado y saber que aunque creemos que nadie nos ve, siempre está el ojo de Dios viéndonos. Era fácil de verdad reaccionar en ese tiempo. No había esa voz que te dijera, hey, estás hablando feo, estás tratando mal a tu hermano. Había una expresión muy fea que yo usaba con frecuencia. Un día sin darme cuenta dejé de decirla, que hace poco, bueno, mi esposo llega y me dice, usted no se ha dado cuenta, pero hace tiempos que usted no dice esta palabra, una palabrilla fea. Y digo yo, qué vacilón, no me había dado cuenta de verdad que no la estaba diciendo. Y sonreí porque entendí que no había sido por mis fuerzas, había sido por el Espíritu Santo transformando poco a poco mi manera de hablar. Con esto no quiero decir que, ay, que ya Elena se cree la perfecta, la inmaculada. No, 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 no. Ni estoy hablando de ser religioso, como algunos por ahí me han dicho. Ay, es que ahora muchos se vuelven muy religiosos y no es eso. No es eso, no estoy diciendo que soy perfecta. Lejos de eso, todavía tengo mucho que aprender y muchas áreas que Dios sigue trabajando en mí. Pero también creo que el Evangelio sí transforma cuando lo vivimos verdaderamente. No podemos conformarnos con decir todos pecamos y usar eso como una excusa para permanecer iguales. Sí, todos fallamos, todos cometemos errores, pero también es cierto que el Espíritu Santo produce cambios reales en quienes le permite obrar. La Biblia habla de dejar el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Un día de estos, antes de continuar aquí con lo que yo, porque yo hago
todo y luego escribo el resumen que les quiero decir, pero aquí donde habla del hombre nuevo, un día de estos yo estaba leyendo la palabra y algo yo había orado y vine y le dije, Señor, es que alguna cosa necesitaba, en ese momento no lo recuerdo, pero sí recuerdo que había una parte donde decía, es que dejemos esa manera de vivir, que esto y que viven aquí, que viven allá. Yo, Señor, pero yo ya no hago eso. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Y sigo leyendo más abajo después de que me había detenido en la oración. Me dice, pero ahora haces esto, esto y esto y esto. Y yo, ¡oh! Señor, sí tienes razón. O sea, la palabra me estaba leyendo y me estaba recordando que es cierto, había dejado aquellas cositas, pero todavía tenía estas otras que yo debía de cambiar. Y eso incluye cómo hablamos, cómo reaccionamos. O sea, cuando hablamos de vestirnos del nuevo hombre, incluye cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo nos vestimos, cómo administramos nuestro tiempo, cómo usamos nuestras redes sociales, cómo vivimos cuando nadie nos está observando. Porque el verdadero carácter no se revela cuando todos nos ven. Es muy fácil actuar cuando nadie nos ve. Digo, cuando nos están viendo. Ah, yo no, yo soy incapaz de hacer eso, Dios guarde, no. Pero da media vuelta, uy, pero vio a fulana de tal, como venía vestida. Vio qué barbaridad. Y entonces uno le abre el oído y empieza a murmurar. Todo eso, cuando usted viene a Cristo y es la nueva criatura, usted empieza a reaccionar y dice, no, me freno, ya no, Señor. Y sí, claro que a veces lo hacemos. Claro que yo me he visto en esas. Pero hay algo dentro de mí que me dice, Elena, ya no. Ya no. Y algo me mueve y tengo que venir ante la presencia de Dios. Y algunas veces me he ido ante la persona y le he dicho, vea, esto y esto me pasó. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo temor a Dios, más temor a Dios que a los hombres. Porque el verdadero carácter no se revela cuando todos nos ven. El verdadero carácter se revela cuando solamente Dios nos está mirando. Y ahí quiero dejarte esta pregunta para que hoy también ministre tu corazón. ¿Quién soy cuando creo que nadie me ve? Que nuestra respuesta no sea una apariencia delante de las personas, sino una vida rendida delante de Dios, permitiendo que cada día Él siga transformándonos a la imagen de Cristo. Les dejo esa pregunta como reflexión y me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Tecito con Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar que nuestra fe no se ve únicamente en la iglesia, sino en cada momento de nuestra vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Se me olvidó. Nos vemos pronto, como dijo mi nieto Saúl. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Se les quiere. Bendiciones.